Ok, sean todos y todas bienvenidos eh, a esta primera sesión del webinar titulado La importancia de la entomología en un mundo cambiante. Esta es una iniciativa organizada por el Instituto de Entomología y su programa de Magíster en Ciencias Mención Entomología. Eh, Esta iniciativa además ha contado con la ayuda y apoyo de la Dirección de Educación Continua y la Dirección de Extensión de la UNCE. Quisiera recordar además que habrá una segunda sesión el próximo jueves 29 en el mismo horario, a la cual ya están cordialmente invitados. Estos seminarios tienen la finalidad de visibilizar la importancia que tiene el estudio de los insectos en nuestro país y, por supuesto, en el planeta, lo cual parece ser hoy más relevante que nunca debido al cambio que experimentan los territorios, producto de las actividades humanas sobre los ecosistemas. La palabra insecto en la sociedad está generalmente asociado a lo pequeño, a lo insignificante, a lo sucio, a lo ponzoñoso, por lo que generalmente son ignorados, incluso evitados para la mayoría de las personas en nuestra sociedad y en general para las sociedades occidentales. Pero para quienes se fijan de forma más detenida, los insectos poseen una gran diversidad de formas y hábitos de vida que impactan directa o indirectamente al hombre y su bienestar. Por lo tanto, estudiarlos y entender su biología, sus conductas, las interacciones ecológicas que tienen, su distribución geográfica, es crucial para contribuir al manejo tanto de los impactos positivos y negativos que tienen en diversas actividades humanas. En esta sesión partirá exponiendo Paul Amorú de la Pontificia Universidad Católica de Chile, espero haber pronunciado bien su apellido, Muy bien. cuya ponencia se titula El control biológico de plagas o la entomología al servicio de la agronomía. Luego vendrá una sesión de preguntas de los participantes y finalizada esta, expondrá Cristian González del Instituto de Entomología de la UNCE, quien presentará una ponencia titulada El vector Aedes aegypti, Chile continental, explicando su reingreso en una zona de hiperaridez. Luego de lo cual podrán hacerle también las preguntas quienes así lo deseen. Entonces, en esta primera sesión se va a ver un tema asociado con la importancia del estudio de los insectos para la agricultura y en la segunda, el impacto que tienen los insectos asociados con la salud humana. Entonces quisiera partir presentando a Paul Amorú. Él es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de Isara, en Lyon, en Francia, y es doctor en biología de las poblaciones de la Universidad de La Reunión, en Francia también, en el año 2014. Él ha dedicado su carrera académica a la investigación interdisciplinaria en entomología y actualmente también es, desde que está en Chile, es miembro de la Sociedad Chilena de Entomología. Ha trabajado con diferentes grupos de insectos asociados con plagas agrícolas como saltamontes, moscas de la fruta, cecidómidos, trips y chinches, bajo un esquema de manejo integrado de plagas. Esto lo ha realizado tanto en el oeste de Francia en cultivos de cereales y también en la isla La Reunión, en el Océano Índico, en árboles de mango. En Chile, desde el año 2015, se ha dedicado al estudio de las escamas y también de las conchuelas y sus enemigos naturales. Para su identificación en frutales, cosa que es complejo, ha utilizado diferentes técnicas moleculares y morfológicas, ocupando el enfoque de la taxonomía integrativa.
y de la misma forma ha identificado a los enemigos naturales asociados a las escamas y a las conchuelas. También se ha dedicado al muestreo de especies de escamas a lo largo de Chile en plantas nativas como en introducidas. Y como se puede concluir de esta breve reseña del doctor Amurú, el control biológico es el marco general en el cual se ubican sus investigaciones y la taxonomía integrativa uno de los métodos para abordar su estudio. En la actualidad, la reducción en el uso de pesticidas y su impacto sobre los ecosistemas, además de su impacto sobre la producción y la calidad de los alimentos, por cierto, es un tema de importancia para la sociedad que necesita de investigación e innovación para responder a las preocupaciones ambientales y fitosanitarias del país en la actualidad. Sin más, los dejo con el doctor Amurú. Muchas gracias por esta presentación. Espero que me escuchen bien y que todo se ve bien en pantalla. Entonces, como lo presentó el profesor Rivera, hoy vamos a hablar de control biológico y de entomología. Es una presentación global donde quiero mostrar un poco cómo los entomólogos en general trabajan en distintas etapas de desarrollo de un controlador biológico, que sea con disciplinas de ecología, biología, taxonomía o biología molecular también. Y voy a tratar de tomar ejemplo en mi experiencia personal y principalmente alrededor de los cocoídeos, escamas, conchuelas. Primero, una rápida definición del control biológico. Como la definición la más simple, la más global, es la que está presente en los estatutos de la Organización Internacional de Control Biológico, que nos dice que el control biológico es el uso de organismos vivos y sus productos para la prevención, para prevenir o reducir las plagas y sus daños. Hay que entender la palabra en un sentido global. Organismos vivos tanto como plagas, pueden ser vertebrados, artrópodos, plantas, hongos o bacterias. Y los principales modos de acción son el parasitismo, la depredación, la patógena o competición. Hoy, obviamente, nos vamos a enfocar más en artrópodos y insectos, con dos modos de acción que son el parasitismo y la depredación. El control biológico finalmente es tratar de tomar la naturaleza como ejemplo, como modelo. En esa definición de Valentin et al. De un libro de este año sobre la historia del control biológico en Latinoamérica, lo dividen en 4 tipos. Primero, el control natural, que finalmente es la regulación que se pasa entre la presa y su depredador de modo natural y donde no hay participación humana. El segundo sería el control biológico por conservación, donde vamos a tratar de mantener o favorecer la biodiversidad dentro de los cultivos, por eso desarrollando hábitats favorables que van a proveer tanto alimento como refugios a los enemigos naturales. El segundo tipo, quizá el más conocido cuando hablamos de control biológico, es el que vemos de inmediato, el control biológico clásico o la introducción a aclimatación. Clásicamente usada contra una plaga exótica y se introduce enemigos naturales que provienen de la zona de origen de esa plaga. Y el control aumentativo, que es la liberación regular, más o menos regular, de enemigos naturales de controladores biológicos en el campo. Y ahí hay una participación humana que es muy importante. Se puede distinguir 2 tipos, por inoculación o por inundación. El nacimiento del control biológico, le voy a hablar un poco de esa historia porque es un cocoídeos justamente que como fomenta ese nacimiento del concepto de control biológico clásico, que era la introducción en California de Isaia pochacis, que es la cochinilla canalada, que impactó fuertemente la producción de cítrico, y se pensó a ir a introducir 2 enemigos naturales, un coleóptera y un díptera, para manejar esa población, y fue un éxito increíble. Y sigue funcionando acá todo en el mundo, en varios lugares, esos 2 enemigos naturales contra la cochinilla canalada. ¿Cuáles son las ventajas del control biológico?
poco efectos nocivos en el medio ambiente y en la salud humana. Hasta ahora ninguna resistencia a un controlador biológico ha sido detectado. Efecto puede ser a mediano o largo plazo, dependiendo de la técnica. Y algo bastante interesante es el uso posible en sitios donde no se puede aplicar plaguicidas. Estoy pensando en cultivos forestales, por ejemplo, o en áreas urbanizadas, que pueden ser refugios para las plagas que después van a reinfestar nuevamente los cultivos. Entonces, el control biológico es muy interesante para tratar de bajar la población en todo un área y no solamente en la zona cultivada. Sin embargo, tiene bastante limitante la investigación interdisciplinaria que es necesaria para desarrollar un controlador biológico costoso y en tiempo, tanto en plata. Se necesita una difusión de los resultados de investigación académico hasta los productores. Pero sin embargo hay que pasar por industriales que van a ampliar la capacidad de producción y poder liberar finalmente, distribuir a los productores un producto de manera suficiente. En el caso del control biológico clásico, de la introducción a aclimatación, no es un éxito caracterizado, ya eso, dependiendo un poco de los grupos, es la introducción que resultan con un impacto positivo. La parte que le quiero presentar entonces son esas 5 etapas que se puede definir para desarrollar un nuevo controlador o un controlador biológico y ver cómo la entomología y los entomólogos intervienen a cada etapa con distintas áreas de investigación y de distintas disciplinas. Ahí le vamos a ir avanzando las 5 etapas: identificación de las plagas y de sus enemigos naturales, la parte crianza, masificación de la producción y la parte comercialización. Quizá algo un poco obvio, pero que realmente es el punto clave, es la buena identificación de la plaga al inicio. Esto lo podemos hacer colectando individuos en la zona de introducción, pero también en zona de origen para tener una diversidad y ver de qué estamos hablando en distintas zonas de introducción, tener una buena descripción morfológica. Acá interviene también la herramienta molecular con el barcoding, que es bastante interesante cuando se calibra, cuando se identifica, se asocia una especie con una secuencia. No es necesario más tener taxónomo para seguir identificando los individuos. Se puede hacer solamente con personal más de laboratorio molecular. Y funciona también con estadio inmaduro. Y de repente ahí, mostrando no solamente en el campo, pero un poco al borde, se puede describir nueva especie o hasta un nuevo género de escama para Chile y Sudamérica. La buena identificación, el nombre de la plaga nos va a permitir acceder a datos bibliográficos, también hacer nueva investigación para conocer cuáles son sus preferencias, cuáles son su hábitat. Si vieron alguno los seminarios de línea sobre Drosophila Suzuki que se introdujo hace hace un par de años en Chile, justamente toda esa información, tanto de datos bibliográficos que de nueva investigación, que nos permite conocer la plaga. También definir a qué nivel impacta daño económico, que no es solamente un insecto, sino es una plaga porque interfiere con la producción, con alguna producción humana. ¿Qué son los cultivos que atacan? ¿Cuáles son las plantas hospederas que pueden ser fuera del cultivo? Y eso no solamente para el control biológico, pero sino para desarrollar una estrategia global de control. Todos esos requisitos que adquirimos nos van a permitir también saber si la tenemos que criar, cómo criarla. Porque los controladores biológicos, como los parasitoides, de repente necesitan tener el hospedero que puede ser específico para criarlo. Igual para los depredadores que de repente pueden tener un régimen alimentario más variable. Y ahí vemos que finalmente todas las disciplinas de la entomología están involucradas, que sean ecología, biología, taxonomía, biología molecular. Todo eso es parte de esa parte de identificación y del conocimiento sobre la plaga. La identificación de los enemigos naturales es bastante la misma idea, colectar
los enemigos naturales, que sean depredadores o parasitoides, directamente en el cultivo, pero también en el medio ambiente, donde pueden encontrar quizá otros insectos que no llegan hasta el cultivo, hacerlo en distintas estaciones, quizá para encontrar enemigos que atacan más temprano en temporada o más tarde en la temporada, y que puede ser interesante combinar para lograr a controlar este insecto plaga. Obviamente, nuevamente, la parte de identificación de la especie, que puede ser morfológicamente y o molecularmente. Ahí le quiero mostrar justamente un estudio de King sobre escamas y insectidae, que son parasitoides de la escama, y vemos en círculo rojo una especie de insectidae que finalmente se ataca a varias especies de escama. Pero si secuenciamos esta especie, distintos individuos y los distintos especies de escamas, nos dimos cuenta que la especie de insectidae se puede dividir en varias especies o subespecies, cada una inferior a una sola especie de escama, excepto la primera que parece más como polífaga. Y eso puede ser importante para el éxito después del control de la plaga, si no equivocamos de especie, tanto de enemigos naturales o de la plaga, ahí no hay matching y finalmente el controlador no es eficiente. Nuevamente, cuando tenemos un nombre, podemos buscar datos biológicos y ecológicos sobre esa especie y con toda esa información tratar de preseleccionar cuáles enemigos naturales finalmente serían buenos candidatos de controladores biológicos. Y nuevamente la entomología aparece a todo lado en esa etapa. Una parte que ya empieza quizás saliendo un poco de terreno, un poco más de laboratorio, pero criar el controlador biológico es un punto no tan evidente. Se necesita la planta hospedera para criar la plaga, para al final crear el controlador biológico. De repente sí, no tenemos otra opción. Y mucha investigación trata justamente de simplificar ese sistema, pasando de una planta viva a un órgano de reserva, como una papa o un zapallo, hasta en algún caso lograr encontrar una dieta artificial hecha de harina o producto que se puede almacenar y que no tiene problema tan importante de crianza como una planta viva. La plaga igualmente, el controlador biológico podría ser creado en un hospedero alternativo, puede ser una buena opción, menos costoso, más rápido. Y para la crianza necesitamos crear los estadios inmaduros, pero también los estadios maduros, que pueden tener requisitos distintos. Y de repente la reproducción también necesita un substrato particular. Tenemos que ser capaces de proveer a todas las necesidades, tanto de la planta hasta el controlador biológico, para lograr tener una crianza eficiente de controlador biológico. Eso lo empezamos a pequeña escala para ver ensayos de laboratorio, tratar la especificidad, por ejemplo, del controlador frente a otra especie, cuál estadio depreda más o cuál estadio de plaga es parasitada, evaluar índice de parasitismo, entre otros. De ahí podemos empezar ensayos de campo también, ver cuál es el desplazamiento del controlador biológico, su índice en condición natural de parasitismo. ¿Realmente tiene un efecto en la población de plaga en los daños del cultivo? Sí, ¿no? Eso nos puede ayudar también a definir la intensidad, la frecuencia de la liberación después para más adelante. Ahí tenemos alguna idea, tenemos quizá varios candidatos y de eso algunos salieron por su dificultad a criar o la mala especificidad que tienen. Entonces, ¿cómo elegir el mejor candidato? No hay una respuesta única, va a depender de cada circunstancia. El que tiene la mejor tasa de reproducción o la mejor especificidad, que se adapta a la condición del medio ambiente, en el desierto o una zona más húmeda, puede depender. Quizá que es muy complementario con otros enemigos naturales o otros controladores biológicos que se liberan en el campo. Pasamos de la parte finalmente bastante académica, cómo lo criamos a pequeña escala. Pero la etapa esencial es cómo lo masificamos. Tenemos que proponer un producto final al agricultor que tiene un precio adecuado y en cantidad suficiente, porque seguimos
luchando o peleando con los pesticidas, quizá que son más fáciles de uso. Entonces tenemos que ser capaces de proveer algo que sea igual de fácil de ocupar. Se necesita de cambiar de escala y tratar de optimizar la condición de crianza a todos los niveles, hasta automatización en algún caso que se logra hacer. Y todo eso para ajustar los costos de producción. Tenemos una particularidad frente a un pesticida que puede ser una botella con un líquido adentro, ahí tenemos un organismo vivo. Entonces, ¿qué vamos a comercializar? Huevos, larvas, adultos. ¿Cómo se pueden viajar esos individuos? Los huevos quizá pueden ser más resistentes, los adultos quizá necesitan también tener alimentación o tienen un circuito muy corto. Eso es muy, muy importante definir con anterioridad. Y tener un método de liberación simple. La otra dificultad que tenemos es coordinar la oferta con la demanda. Básicamente se necesita durante la temporada de verano, primavera, donde también, si criamos la plaga, donde es más activa. Y durante el invierno, que no tenemos necesidad de producción, no producemos. Entonces, este ajuste hace que no logramos a producir suficientemente organismo, producto controlador para vender. Entonces la solución es almacenar como un producto. Eso puede ser complejo, pero es interesante ocupando características de los insectos como la diapausa o la crianza. Y eso es algo a largo plazo, seguir la evolución de la calidad del controlador, tanto en el campo que en el laboratorio, cuidar los efectos de la depresión de consanguinidad, que puede disminuir justamente esta eficiencia o el rendimiento en el laboratorio. Y es importante tratar de desarrollar una estrategia global, un manejo integrado de plaga, asociando el control biológico, cual sea, con otras técnicas que sean feromonas o control biológico de conservación. Eso le presenté de una manera como sucesiva, pero en realidad es algo que nunca para y una etapa avanza mientras la otra también sigue avanzando, tratando siempre de disminuir los costos de producción, todos los ensayos sobre la dieta artificial, sobre el nuevo método de crianza, el uso de características biológicas como la diapausa, que son muy interesantes para eso, de sincronizar la producción y la temporada la temporada de liberación. Selección también de controladores biológicos con características especiales, que sean una resistencia al frío o una adaptabilidad, una característica climática del lugar, que tiene una muy alta especificidad, una muy alta tasa de fecundidad. Esas son cosas que se puede con el tiempo tratar de mejorar en un controlador biológico. Le quería presentar en el tiempo que me quedaba un ejemplo exitoso y finalmente dónde lograron ese éxito, cuáles son los puntos donde lograron a cambiar y a lograr que sea un controlador biológico de uso masivo en Francia. Estamos hablando del taladro del maíz, Ostrinia nubilalis, que es una plaga del maíz. En Europa tiene una especie gemela y las dos se diferenciaron, nubilalis se diferenció de scapularis cuando el maíz fue introducido a Europa. Ahora es una especie invasora en varios continentes, entre otros en América del Norte. Y nubilalis tiene un comportamiento bien particular que le permitió adaptarse a una práctica agrícola. Calcaño mostró que normalmente la larva de Ostrinia se quedan en la parte alta del follaje, mientras nubilalis, una parte de la larva van a bajar en el pie del tallo, donde finalmente no interviene la cosecha y aumenta de esa manera la sobrevivencia del 50% de la larva de nubilalis. El controlador biológico es una microavispa, un tricograma, y en Francia se inició ese programa en el año 73, donde se empezó a estudiar cuáles son las especies de tricograma parasitando Ostrinia, y el resultado fue 3 especies con una eficiencia muy, muy baja, menos de 1%.
Y ahí, buscando datos bibliográficos, se encontró que una especie de tricograma tenía una tasa de parasitismo de 90% en condiciones naturales. Entonces fueron a buscar a Moldavia unos individuos y de ahí empezó todo un proceso de identificación de la especie. Tuvo toda una pelea larga antes de determinar que teníamos el tricograma brassicae. ¿Y por qué es un ejemplo exitoso? Perdón. Primero porque encontraron un hospedero alternativo. En vez de necesitar criar a ostriña, criaron a la polilla de la harina, donde la crianza ya conocida era fácil y era masiva. También estudiaron el tricograma y lograron a inducir diapausa, lo que permite desincronizar la producción, por ejemplo, durante toda la temporada de invierno, almacenar los huevos parasitados al frío y sin pérdida de calidad tener para la primavera y el verano una gran cantidad de individuos para liberar. Y también ahora se mezcla adentro de los sobres que se liberan al campo distintos estados de fase de desarrollo de la diapausa, lo que permite que la liberación es más larga con una sola aplicación. Y actualmente es alrededor de 100.000 hectáreas de maíz que están protegidos así. Y el último fase donde se fueron desarrollando es la mecanización de la liberación en campo de un sobre que se colgaba en los tallos de maíz. Hicieron eso, perdón, esa bola de papel que contienen adentro los huevos parasitados y que se pueden liberar por dron cuando el maíz es muy alto. En conclusión, el control biológico es un método que es eficiente, sin toxicidad para el medio ambiente ni la salud, que es un uso posible en sitios donde no se puede aplicar plaguicidas, pero necesita un desarrollo largo, pero los entomólogos intervienen a cada etapa con distintas disciplinas, como lo vimos, ecología, biología, tanto en laboratorio que con trabajo de terreno. Es una área que es en crecimiento a medida que crece la conciencia finalmente de la nocividad de los pesticidas sintéticos. Y ahí le quería dar las gracias y dejar con ese afiche de la Sociedad Entomológica de Estados Unidos que recuerda dónde los entomólogos pueden servirles. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Paul. Ahora le ofrezco a los participantes poder hacer preguntas respecto al tema tratado por Paul. ¿Hay preguntas? Aló, no sé si se me escucha. ¿Se escucha? ¿Sí? Hola Paul, soy Patrick. Tenía un par de preguntas. La primera es en el contexto de que nos han llegado últimamente muchas plagas y algunas especies que se han introducido, yo creo que no tan accidentalmente como la armonia. ¿Qué crees tú que es necesario o necesitamos en la institucionalidad chilena para mejorar el filtro de las especies que están entrando sin mucho control? Y una segunda pregunta es que mencionaste que se requiere un periodo de investigación bastante largo y exhaustivo para poder introducir o poder llegar a saber si es que una especie puede servir como controlador biológico. Y si tú consideras que en Chile hay fondos suficientes para poder realizar esa investigación para llegar a conocer qué especies podemos utilizar en Chile primero que nada como controladores. Son esas las preguntas, Poli. Muy bonito la... Gracias, Patrick. Sí, hay dos temas de introducción. La plaga, la introducción de la plaga clásicamente involuntaria. Y ahí hay mucho control del SAG, entre otros, para evitar la introducción de Drosophila, de mosca de la fruta u otros que se conocen. Y la introducción de un enemigo naturales, de un controlador biológico, pasa por mucho filtro. Sí, en el caso de armonia,
invasión que también entran de manera igual, por invasión territorial, por el norte, como entraría una plaga, no una introducción humana voluntaria. Pero sí, en un caso que una empresa, una academia quiere introducir un nuevo controlador biológico, tiene que pasar por mucho filtro. O sea, que hay especificidad, que no se va a atacar a otra especie nativa de Chile, y que no introduce enfermedad con el insecto, por ejemplo. Entonces pasan por cuarentena. Es un proceso muy largo. Ahora se está sumando también temas sobre el protocolo de Nagoya también, cómo podemos usar una especie que viene de otro país, cómo retribuimos este país en ofrecernos esta especie. Hay bastante pasos que se están aumentando de poco a poco y la parte introducción a aclimatación que fue bien importante al siglo, durante el siglo XX, en medio del siglo XX, ahora está bajando bastante y se está viendo mucho más hacia finalmente uso de la propia fauna o multiplicando un enemigo naturales que se tiene en el lugar como criarlo para ampliar su acción en el campo. Suficiente fondo, lo siempre. Cuando hay una plaga de importancia tremenda que entra, que Drosophila Suzuki, por ejemplo, o la mosca de la fruta, hay fondo para ir a investigar y tratar de llegar a controlar rápidamente, pero nunca es tan rápido. Es un proceso largo a pesar de ocupar la experiencia de otro país, es difícil y largo. Espero que respondí a tus preguntas. Sí, gracias, Paul. No sé Yo tengo una consulta, Marcos. Marcos, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, nosotros trabajamos en el SAG, programas de control oficial o obligatorio, y nos ha tocado bastante trabajar con control biológico clásico para el control de especies foráneas, ¿ya? Que vienen de Europa o de Asia. Y dentro de toda la complejidad que tú has señalado muy en detalle, que la entendemos perfectamente, y creo que te quedaste corto en algunos aspectos, de algunos puntos muy complejos, nos ha tocado en los últimos años una dificultad adicional, y lo voy a decir bien claramente, que es un poco la reticencia o las dificultades administrativas o no administrativas de áreas o de países que son origen de las plagas para que países como Chile o otros podamos acceder a material biológico que necesitamos, ¿ya? Últimamente tuvimos un conflicto justamente por algo que tú mencionaste del protocolo Nagoya, que tengo entendido que su sentido inicial era proteger, digamos, material genético para comunidades de pueblos originarios, principalmente, pero que de alguna forma se estaría eventualmente mal utilizando y se estaría argumentando como un resquicio para poder acceder a material genético, de repente, controles biológicos que en el fondo lo necesitamos, y no me refiero únicamente de Chile, sino que otros países, especialmente el hemisferio sur, cuando se introducen plagas del hemisferio norte, y donde tenemos muchas dificultades últimamente para poder realmente acceder a ese material biológico, además de todas las otras requisitos que hay que cumplir en cuanto a la evaluación de especificidad, desarrollo de protocolos de laboratorio, que muchas veces requieren partir desde cero, determinar estados y formas de liberación, etc. Pero aquí se nos suma además el otro problema que mencioné, que es las grandes dificultades y cada vez más grandes de acceso a material genético. ¿Qué opinas al respecto? Sí, ¿O cómo justamente en ese libro de Van der Terren sobre la historia del control biológico en Latinoamérica, muestra que está bajando actualmente la introducción o el control biológico clásico por todo ese tema. Es una dificultad de ahora traer no solamente adentro de tu país, sino traer del otro país algo que te va a servir, te va a beneficiar. Entonces, el otro quiere su ganancia. Donde antes era algo como los primeros casos, trae una rama de conchuela, de olivo con conchuela, la pongo en el campo y ya se va a liberar los metaficus y va a haber un control biológico o algo. Y ahora sí, es más y más difícil. Paul,
Voy a leer algunas preguntas que hay en el chat. Primero, Odrigres aclara de que la armonia axiris que está ahora no fue introducida, sino que se trataría de una segunda invasión. Además, Roberto Trincado te felicita por la presentación y que dice que lamenta aclarar que el primer caso de control biológico exitoso fue Felis catus. Y sobre Cecidomide, te pregunta si has tenido experiencia con Rodacáride y si sigues con esa línea en Chile. No, lamentablemente no sigo con Cecidomide. Ya la escama es un grupo bien interesante que tiene igualmente esa característica de esa relación con la planta muy estrecha. Pero no, en Chile no sigo con los Cecidomide y no tengo especial con los Rodocáride. Sí, el primer caso de control biológico, lo voy a anotar por ahí. Básicamente de la conchinilla acanalada es como el emblemático, pero quizá no el primero en efecto. Ok. Bien, no sé si hay otra pregunta más de la audiencia. ¿No? Bien. Gracias. Bueno, por la hora voy a dar comienzo a la charla de Cristian González. Le agradecemos por la presentación. Creo que da para mucho más y esperamos poder tener otras ocasiones para seguir hablando sobre el tema del control biológico, que es muy interesante y que además impone un montón de dificultades en su estudio por la diversidad genética que tienen los hemípteros, la plasticidad que tienen, y además, bueno, llevar eso al trabajo de campo también tiene sus dificultades. Bien, quiero presentar ahora a Cristian González. Él es profesor de biología y magíster en ciencias, mención en entomología de la UNCE. Su línea de investigación él la declara como entomología médica y además es un taxónomo especializado en el orden Diptera. En su línea de estudio, asociada con la entomología médica, posee varias publicaciones en investigaciones en mosquitos y vinchucas como vectores de enfermedades. En relación a temas asociados con la sistemática de dípteros, ha descrito aspectos morfológicos sobre la biología reproductiva, la distribución y varias revisiones taxonómicas de varias especies de dípteros de las familias, voy a nombrar solo algunas, como Tabanidae, Culicidae, Nemestrinidae, Califoridae y Acroceridae, entre otros. También ha colaborado en varios estudios asociados con la ecología, con la biogeografía y con la conservación de especies de dípteros nativos de Chile y en estudios de entomología forense. Como se puede deducir de esta breve reseña, los aspectos taxonómicos, reproductivos, biogeográficos y conductuales de los insectos que actúan como vectores de enfermedades es el marco general en el cual se ubican las investigaciones del profesor González. Y dentro de los insectos, claramente los dípteros representan uno de los agentes de zoonosis más importantes, tanto para el hombre como para el ganado. En la actualidad, el cambio climático, como la globalización económica y social, ha generado un desplazamiento e introducción de nuevas enfermedades y de sus vectores asociados, colocando nuevos desafíos sanitarios que para enfrentarlos de mejor manera es necesario estudiar a los insectos que los propagan. Por lo tanto, sin más que decir, dejo con ustedes al profesor Cristian González. Gracias, Antonio, por la presentación. Así que esperamos estar a la altura de tanto reconocimiento.
Bueno, este vector Aedes aegypti y su presencia en Chile claramente fue en su momento una noticia que acaparó la audiencia, básicamente porque cuando es detectado en Chile continental, expresamente en el norte del país, coincidentemente había un brote de Zika en gran parte de América y coincidentemente investigadores brasileños habían logrado asociar eh, los casos de Zika en mujeres embarazadas, particularmente en el primer trimestre de gestación, con nacimientos con pequeños con microcefalia. Entonces, eso generó un problema, un temor, no solo en nuestro país, que siempre mira o miraba desde lejos la situación causada por insectos hematófagos, por vectores, sino que a nivel mundial. Así que por eso voy a hablarles de este vector que me tocó participar ahí directamente cuando fue detectado nuevamente en el norte del país. Como Antonio ya hizo algún comentario allí al respecto, los dípteros en general y particularmente aquellas especies hematófagos constituyen el grupo de artrópodos esencialmente más relevante del punto de vista de la salud pública, humana y también veterinaria. Y dentro de los dípteros son, sin lugar a dudas, los mosquitos o zancudos, como los conocemos más precisamente en nuestro país, los principales vectores de patógenos que causan serias y graves enfermedades al hombre y a los animales. Si ustedes, o si todos analizamos esta diapositiva que está mostrando allí el número de personas muertas en un año promedio, vemos que el número de personas muertas cada año por la acción de los patógenos que transmiten los mosquitos es superior a las 700.000 personas. Claramente eso es una cantidad importante de personas, más aún si lo comparamos con las personas que mueren a manos de otros seres humanos, por la acción de mordeduras de serpientes, ataques de perros, enfermedades de Chagas y otras enfermedades. Claramente ahí uno logra poner en perspectiva la importancia y relevancia que tienen estos dípteros hematófagos. Son, como probablemente muchos de ustedes lo saben, vectores de graves enfermedades, particularmente malaria, sin lugar a duda la enfermedad vectorial más grave. Mueren todos los años de estos 700.000 personas que fallecen año tras año, 600.000 personas por malaria, muchas de ellas niños que mueren en África, principalmente África subsahariana. Pero también los mosquitos son vectores de patógenos, particularmente virus, bacterias, protozoos y helmintos, que causan otras enfermedades también, algunas muy conocidas como el dengue, chikungunya, Zika, y otras algo más desconocidas como algunas filariasis o bien algunos encefalitis virales que afectan también con gran incidencia y mortalidad a distintas regiones del planeta. Claramente la importancia de los mosquitos como vectores es indiscutible. Este vector, Aedes aegypti, tal como las personas que están mostradas allí, los conductores de esos autos que están en una calle del norte del país, con un aviso allí, ¿cierto? No estacionar en toda la cuadra, y no hacen caso de esa indicación de la autoridad municipal. Este vector ha seguido una ruta más o menos parecida a la de estas personas.
no ha respetado, en el buen sentido de la palabra, ninguna barrera biogeográfica, ni biológica, ni tampoco ecológica, centrado básicamente en la distribución que él ha alcanzado. Es eminentemente una especie tropical. Hay una serie de estudios desarrollados por distintos grupos de investigadores y los más recientes publicaciones desde el año 2014 hacia adelante, grupos de la Universidad de Yale, que han logrado precisar claramente que el origen de este vector es África. Pues bien, desde el siglo XV más o menos hasta el siglo XVIII, producto del comercio y lamentablemente del comercio humano, que fue hasta esta región a capturar personas para tratarlas como esclavos. Este vector sale de África y coloniza inicialmente el Nuevo Mundo, y desde allí, probablemente en épocas y en reingresos sucesivos, hoy día tiene una distribución en todas las áreas tropicales y subtropicales del planeta. Es un vector claramente muy eficiente si lo consideramos todos estos parámetros mencionados, ya que ha logrado avanzar y romper todas estas barreras climáticas, geográficas, para estar representado y con alta abundancia en distintas regiones biogeográficas del planeta. Solamente para centrarnos en una enfermedad y ver cuál es la importancia de este vector, vean ustedes en esta secuencia de mapas desde más o menos 1940 hasta la década del 2000-2013, el aumento de los casos de dengue en el planeta. Si tomamos única y exclusivamente lo que sucedía en la década de 1940 hasta 1959, los casos reportados de dengue en el planeta eran prácticamente imperceptibles, muy poquitos. Probablemente eso coincidió con la aplicación masiva de insecticidas, particularmente el DDT, pero los insectos en general y esta especie en particular de la cual estamos hablando se fue progresivamente haciendo resistente a ese insecticida y a otros que se fueron utilizando consecutivamente, y fue aumentando la incidencia de casos de dengue en el planeta, y empieza a aparecer el color en estos mapas. Vean ustedes lo que pasa en el año o en la década de 1970 a 1979, lo cual fue recrudeciéndose y haciendo cada vez más relevante en la década del 80, 90, y hoy en día, o hace algunos años atrás, pero es una situación que en la actualidad es bastante similar a la que muestra la gráfica del 2000 al 2013, extensas áreas de Asia, de Sudamérica y probablemente una subnotificación de lo que ocurre en África están asoladas por Aedes aegypti y principalmente por casos de dengue. El dengue es un virus que tiene 4 serotipos. La primera vez que uno contrae alguno de los serotipos es una especie de gripe fuerte, pero los riesgos comienzan cuando uno adquiere un segundo serotipo, producto de la picada de una hembra de Aedes, y allí se puede desencadenar un dengue hemorrágico que puede, en un caso alto de personas, ocasionar la muerte de ellas. Esta situación de este vector, que no tenemos que perder de vista que es una especie originaria de África, de la zona, una zona claramente tropical, con unas condiciones de temperatura y humedad de esos ambientes, ha
ido colonizando y adaptándose a lo que va encontrando. Es un vector absolutamente agresivo, si me permiten la palabra. Y aquí solamente dos registros que dan cuenta de la situación o las características de este vector. Un trabajo publicado ya hace algunos años por colegas de Argentina dan cuenta del hallazgo en la zona de Neuquén y de La Rioja en Argentina de Aedes aegypti. ¿Dónde queda Neuquén? Queda más o menos a la altura de Temuco nuestro, más o menos por allí. Lo cual claramente pone una situación de alarma respecto de las potencialidades que tiene este vector. Lo mismo en el trabajo que está indicado en segundo término, hallazgos de detección de un macho en Inglaterra. Una situación también que se escapa de esta definición de una especie tropical o a lo menos subtropical. Su rango de distribución en términos generales ha seguido aumentando. ¿Por qué? Probablemente lo más lógico es atribuir esta ampliación del rango de distribución al cambio climático, donde se pueden producir aumentos de la temperatura, de las precipitaciones y de la humedad, factores que claramente pueden favorecer a esta y otras especies de mosquitos y a otros organismos. ¿Qué incidencia puede tener este aumento, esta producción del cambio climático que afecta a nuestro planeta? Puede aumentar la reproducción y la supervivencia de los mosquitos. El desarrollo de los patógenos que los mosquitos llevan también puede aumentar, y también algo no menor y absolutamente relevante, puede verse incrementada la frecuencia de picada o de ingestión de sangre, lo cual conlleva lógicamente un mayor riesgo de adquisición de algún patógeno. Sin embargo, un factor también relevante es las desigualdades y características de la población humana, que muchas veces buscando lógicamente mejores expectativas de vida, viaja hasta las ciudades, se establece en campamentos, como llamamos nosotros en nuestro país, bajo situaciones absolutamente precarias, ¿cierto? Sin acceso a agua, sin acceso a otros servicios básicos. Y está absolutamente demostrado que estas características han contribuido en términos generales a provocar la incidencia de este vector. Porque tal como ha logrado romper y atravesar barreras climáticas, ecológicas y geográficas, también hay que pensar lo siguiente, que esta es una especie que ancestralmente era una especie zoofílica, es decir, se alimentaba preferentemente de animales, de aves que lograba picar para obtener desde ellas la sangre. Y en el curso de esta salida desde África, desde el siglo XV hacia adelante, cambió su preferencia alimentaria y hoy en día es una especie exclusivamente antropofílica que se alimenta de la sangre de las personas. Y estas condiciones que observamos aquí en un campamento en la zona de Alto Hospicio es una zona absolutamente susceptible de favorecer la colonización de estos ambientes altamente intervenidos. Ambientes que claramente destruyen, alteran los distintos ecosistemas y que perjudican a algunas especies. Sin embargo, hay otras especies invasoras que probablemente o potencialmente pueden verse favorecidas por la alteración del medio. Y Aedes aegypti claramente es uno de estos representantes que se ha visto favorecido sin lugar a dudas. Las especies invasoras entran o van a competir y van a depredar a las especies nativas. Las especies invasoras de mosquitos, que son o están documentadas, son alrededor de unas 31 adicionalmente a la Aedes aegypti, han desarrollado una serie de características que van en la optimización de esta invasión de nuevos ambientes. Los huevos de ellos se hacen resistentes a la desecación
Los huevos de Aedes aegypti está reportado en la literatura que pueden tolerar entre 6 meses y 1 año secos, no en contacto con el agua. Piensen ustedes que los estados juveniles de los mosquitos, de los zancudos, se desarrollan en el ambiente acuático. Los adultos se desarrollan en el ambiente aéreo. Es decir, necesitan agua. Pero el embrión del huevo puede entrar en una diapausa ante la ausencia de agua y tolerar esas condiciones por 6 meses a 1 año, lo cual claramente es una ventaja. Presentan amplios microhábitats de desarrollo, no son desde ese punto de vista exigentes y que requieran un hábito en particular. Los ciclos biológicos se han adaptado completamente a utilizar hábitats urbanizados y por consiguiente alterados. Se adaptan a lo que tienen y a las características que encuentran en estos hábitats completamente alterados. Han desarrollado autogenia, es decir, pueden colocar una primera postura de huevo sin la necesidad de una ingesta de sangre, y también han desarrollado, como ya hemos comentado, la diapausa. Ya definimos que Aedes aegypti es una especie absolutamente antropofílica, es decir, que se alimenta del hombre. Eso claramente puede tener algunas ventajas, que las vamos a comentar aquí, y desventajas para aquellos que podemos potencialmente ser picados por Aedes aegypti. El hecho de ser antropofílica le ha entregado la capacidad de alimentarse de un hospedero que tiene un movimiento bastante reducido como somos nosotros. Y eso va a favorecer que ellas puedan tener múltiples bebidas de sangre entre cada postura de huevo. Las hembras pican para obtener sangre y desde allí las proteínas que son necesarias para que ellas coloquen o fabriquen, produzcan sus huevos. Esta especie antropofílica, particularmente la Aedes aegypti, no se alimenta ni siquiera del néctar de las plantas. Eso va a contribuir significativamente a un aumento del fitness que va a incidir sobre favorecer la reproducción y la sobrevivencia. ¿Cuál es la consecuencia de estas características, de esta antropofilia, de picar repetidas veces entre las posturas de huevo, tener mayor reproducción y mayor sobrevivencia? Es que la transmisión de patógenos va a ser mucho más efectiva para esta especie. ¿Qué otras características podemos mencionar de esta especie antropofílica que tiene un escaso rango de vuelo? Muchas veces ni siquiera necesitan volar. Están en la cocina, en la habitación de la persona y a lo sumo se les encuentra en el patio de las casas. Están estrechamente asociadas a la vida que cada uno de nosotros lleva y han desarrollado, si fuera poco, una serie de adaptaciones etológicas que aumentan aún más su eficiencia al minuto de picar. La gran mayoría de nosotros ha sido picado por algún zancudo, ¿cierto? Preferentemente de noche, que nos despierta y perturba y los escuchamos como zumban cerca de nuestra cabeza, nuestros oídos, y los podemos detectar incluso durante el día gracias a este zumbido que el batido de sus alas realiza al minuto de estar volando en nuestra cercanía. En el caso de la Aedes aegypti, pica preferentemente de día, preferentemente de las rodillas hacia abajo, y prácticamente su batido alar es imperceptible para nosotros, es decir, no los escuchamos. Es decir, hay una serie de ventajas allí etológicas y de comportamiento que han favorecido su naturaleza antropofílica. Otros datos en la misma línea tienen un escaso rango de vuelo. Hay algunas situaciones en las cuales sí vuelan un poco más de las habitaciones humanas. Tienen un rango óptimo de desarrollo que va entre los 15 hasta los 35 grados, lo cual claramente ese rango superior nos recuerda su pasado, por llamarlo de alguna manera, tropical. Y hay poblaciones, están reportadas en la literatura, adaptadas a ambientes semidesérticos, como ocurre en la zona de Arizona, en Estados Unidos. Pero esos ambientes semidesérticos son
ambientes en los cuales hay un promedio de precipitaciones que oscila entre los 250 y 350 milímetros, es decir, casi como llovía antiguamente acá en Santiago, y si eso es un ambiente semidesértico, bueno, supongamos que sí. Eso inmediatamente nos lleva a la pregunta si es que es factible, con todos los antecedentes que están reportados en la literatura, que existan poblaciones adaptadas a ambientes desérticos y más estrictamente a ambientes hiperáridos, como pudiera ser la situación que en nuestro país encontramos. Este vector, para entrar en la parte final de los comentarios, estuvo habitando nuestro país en un rango que ha sido reportado entre la zona de Arica y el puerto de Caldera. Hay allí indicados algunas fechas importantes que dan cuenta de la presencia de este vector. Por ejemplo, en 1889 hay casos atribuibles a dengue en la zona de Iquique, ¿ya? ¿Por qué atribuibles? Porque, bueno, las fichas médicas, los registros en esa época probablemente no consignaban o no consignaron todos los elementos necesarios para hacer un diagnóstico preciso, pero claramente esos casos pudieron haber sido dengue. En 1912, en la época en que se hundía el Titanic, ¿cierto? Se desarrolló en nuestro país una epidemia de fiebre amarilla en Tocopilla, particularmente afectó a más de 1000 personas con 394 fallecidos. En 1945, en concordancia con una campaña de eliminación del Anopheles pseudopuntipeni en el extremo norte del país, que es el vector de la malaria, en paralelo se comienza a erradicar a este vector de la zona norte del país, particularmente la zona de Arica. Y en 1961 nuestro país adquiere por parte de la Organización Panamericana de la Salud la certificación de que Aedes aegypti ha sido eliminado en nuestro país. 1961, una fecha importante de considerar. En el año 2000 se confirma la presencia del vector en Isla de Pascua por primera vez, proveniente lo más seguro desde la Polinesia, específicamente de Tahití. Y aquí comienza nuevamente la situación de mayor riesgo, que en el año 2016 se detecta nuevamente, después de más de 50 años, Aedes aegypti en Arica, y lo cual no termina allí esta detección en el extremo norte de nuestro país, sino que en el año 2019 vuelve a ser detectado en la zona de Chile continental, ahora específicamente en la ciudad de Arica, es decir, unos 270 kilómetros al sur de la ciudad de Arica. Las fotografías que están aquí en la parte inferior de esta diapositiva son imágenes de las campañas que se realizaron en 1912 en el puerto de Tocopilla para erradicar el vector ante este brote de fiebre amarilla. Uno podría pensar que en esa época, 1945, 1952, esto era una situación menor que afectaba a nuestro país, considerando que esta, vuelvo a insistir, es una especie de tropical y subtropical y de ambiente lluvioso, de vegetación, etcétera, etcétera. Sin embargo, los datos que están allí, que fueron publicados por NECME en el año 1950 y 53, dan cuenta que la situación era mucho más grave de lo que uno pudiese pensar. Y si tomamos única y exclusivamente 3 puntos, como son Arica, Mejillón, el puerto de Mejillones y Taltal, vemos que los porcentajes de infestación en las casas era importante. Era una situación de riesgo no menor para la salud pública de nuestro país. Como les digo, en 1961 esta situación fue completamente erradicado. El último punto donde se detectó Aedes aegypti en nuestro país en esa época fue
Pica, el oasis de Pica, en la precordillera de Iquique. Entonces, claramente con esos antecedentes y esta característica de un insecto tropical, uno está en condiciones de preguntarse si es viable, bajo las condiciones que nuestro país presenta, que este vector haya reingresado y pueda restablecerse, que es lo más complejo. Cuando Aedes aegypti estuvo distribuido en nuestro territorio, las condiciones de saneamiento ambiental, la disponibilidad de agua en el extremo norte del país era bastante precaria y distinta a lo que ocurre en la actualidad. No había agua potable o el suministro de agua potable no era continuo, por consiguiente las personas debían acopiar, guardar agua, muchos de ellos no tomaban los debidos resguardos, lo cual facilitó o facilitaba que esta especie y otras de mosquitos colocaran sus huevos allí y los estados juveniles se desarrollaran. ¿Cómo entonces, con las condiciones que tenemos hoy en día en el extremo norte de agua potable, un buen suministro de agua y por consiguiente no con la necesidad de hacer acopio de agua, puede ingresar este vector a nuestro país? Y más allá de ingresar a nuestro país, probablemente desde algún país, alguna región fronteriza, adaptarse y permanecer en nuestro país. Claramente uno debe mirar lo que sucede con el comercio, el transporte y otras actividades humanas, ¿cierto? Que seguramente han posibilitado que huevos de esta especie lleguen a nuestro país, producto del comercio, el turismo, etc. Y que estén allí con esta característica de tener la capacidad de sobrevivir por 6 o más meses en ausencia de agua, en un estado de diapausa, a la espera de las lluvias, a la espera de que haya algún aporte de agua para reiniciar, salir de esta diapausa y comenzar su desarrollo como un estadio larval. Claramente debemos sumar, como ya lo mencioné, las condiciones. Esta es una fotografía de una zona de Arica, en donde las condiciones de las viviendas y la calidad de vida es obviamente muy mala, no hay suministro de agua. Así que claramente, al menos desde el punto de vista teórico, tenemos algunos elementos que pudieran dar cuenta de el ingreso y más allá del establecimiento de esta especie en esta región. Sin embargo, nos falta un elemento no menor, que es el agua. Estamos en un ambiente, en un desierto extremadamente árido, donde las lluvias son prácticamente inexistentes. Esta es una fotografía de la ciudad de Arica, que está en la parte baja de la imagen, la cual está flanqueada por dos valles, ¿cierto? El valle de Yuta, que está a la izquierda de la imagen, y el valle de Azapa a la derecha. Podemos visualizar claramente la aridez en la cual se encuentra esta ciudad. ¿Qué es lo que ocurrió después de analizar allí algunos antecedentes climatológicos en enero, abril del 2016? Que las temperaturas que se registraron allí y consignadas por una estación meteorológica de Cerro Blanco, cercano a la zona de Arica, registraban temperaturas entre los 31 grados hasta más o menos los 28. La temperatura del aire también era ideal. ¿Y qué es lo que sucedió? Que en febrero hubo una lluvia entre comillas, por cierto, donde se registró en febrero del 2016 un acumulado de lluvias de 0,1 milímetros, lo cual es una lluvia en un lenguaje nortino, claramente está. La humedad relativa se mantuvo por su proximidad a la costa, una situación también importante de consignar, alta, ¿cierto? Durante enero hasta abril. Claramente entonces tenemos las condiciones de comercio, de cambio climático, de alteración
entre comillas, de algunas variables, de algunos parámetros climatológicos. Y también tenemos otro factor no menor, que es el hacinamiento, las condiciones precarias de vida. Lo cual seguramente dio cuenta de el ingreso de este vector y de su establecimiento en la ciudad de Arica. Hay aquí una fotografía aérea de la ciudad donde están indicados los puntos de hallazgo de larvas preferentemente y también adultos de Aedes aegypti en la zona norte de la ciudad de Arica, a camino hacia el aeropuerto. Vean ustedes este que está en el centro de Arica, muy cercano al rodoviario, donde hay un alto tráfico aéreo, de buses, perdón, con llegada de buses provenientes desde Bolivia y también de Perú. Y en el inicio, en la entrada del valle de Azapa, de la fotografía que veíamos anteriormente. 3 puntos alejados unos de los otros. Probablemente cuando se detectó esto, que fue abril del 2016 y me tocó participar allí, las personas decían y daban cuenta que esto en el verano, y voy a tratar de reproducir lo que decían las personas, en el verano estaba lleno de zancudos, de ese zancudo negro. Cuando nosotros nos tocó dar una mirada allí, bueno, era esta la situación, una situación de distribución absolutamente disgregada y que probablemente no daba cuenta o no da cuenta de lo que estaba sucediendo durante ese año de la primera detección de allí. Una visión de lo que ocurría desde ahora, otra vista. Los puntos rojos son los puntos del hallazgo de este vector en la ciudad de Arica. Lo mismo hacia el norte de la ciudad, en la parte central de la ciudad de Arica, y los puntos que no se alcanzan a ver allí en el valle de Azapa. Todos los puntos azules corresponden a puntos de muestreo, de vigilancia, de revisión de las casas, parcelas, etc. Y cada uno de ellos resultaba negativo. Después, todo el mundo pensó que esta situación era una situación pasajera, que había sido una introducción momentánea, fortuita, azarosa. Sin embargo, durante el 2018 y 2019 también, vuelven a aparecer y en gran cantidad ejemplares, tanto adultos como huevos, en la ciudad de Arica, específicamente en la entrada al valle de Utah. Específicamente en una zona donde lo denominan los ariqueños el Track Center, que es una zona de descanso o de permanencia de los camiones que vienen desde Bolivia. Según los datos que maneja la zona portuaria, cada día llegan entre 300 y 400 camiones a el puerto de Arica, proveniente de Bolivia, y obviamente ese alto tráfico y alto número de camiones no puede ingresar a la ciudad, sino la congestión sería total, y se detienen en este Track Center, que es una zona de descanso, de estacionamiento allí de los camiones, y en esta zona aparecieron un número importante de ejemplares y de huevos de Aedes aegypti. Por el momento, entonces, la zona estaba, la aparición de este vector estaba circunscrita a la región más extrema de nuestro país, a la ciudad de Arica. Sin embargo, también en el año 2019 aparecen 4 focos con Aedes aegypti en la ciudad de Iquique, a más de 270 kilómetros de la ciudad de Arica. ¿Y dónde? Esto es en pleno centro de la ciudad de Iquique, donde está la caleta Riquelme, cerca del rodoviario también. Aparecen y adultos, estados larvarios y huevos de Aedes aegypti. Y también con posterioridad, pero que no lo tengo consignado acá,
en un poblado que queda hacia arriba de la ciudad de Arica, camino o entrada prácticamente a la quebrada de Tarapacá, que es la localidad de Huara. Claramente algo está sucediendo con este vector, vuelvo a insistir, tropical y subtropical, que encuentra en una zona de hiperaridez como es nuestro desierto de Atacama, que queda claramente que es una situación con esas características, que logra introducirse desde algún punto, probablemente nuestros países vecinos, llega hasta nuestras ciudades y allí, producto de las actividades antrópicas, logra iniciar su ciclo biológico. Afortunadamente, no han aparecido casos de dengue en las ciudades hasta el momento que han sido colonizadas por este vector. No hay casos reportados ni en Arica ni tampoco en Iquique. Sin embargo, es usual que los nuevos territorios colonizados por estos vectores permanezcan por 3 o 4 años libres de cualquier patógeno transmitido por ellos, pero esto comienza desafortunadamente a modificarse conforme van pasando los años, comienza a aumentar la población, ingreso de personas enfermas, lo cual va haciendo el escenario perfecto para el establecimiento de esta especie y de otras especies. El norte de nuestro país además cuenta con otro elemento que es particularmente grave o delicado, que es la alta migración que nuestro país, particularmente el norte, está sufriendo, y de personas que vienen de regiones donde estas patologías, dengue, chikungunya, zika y malaria, desafortunadamente, son endémicas, lo cual claramente constituye una situación de riesgo para nuestro país. Claramente, y para terminar, hay características biológicas y ecológicas del Aedes aegypti y de otras especies también de mosquitos invasoras, y no debemos olvidar de factores antropogénicos que van a favorecer su establecimiento en el rango histórico de distribución que esta especie tuvo en nuestro país, que contempló desde Arica hasta el puerto de Caldera. Si se establecerá definitivamente en el norte de nuestro país, si comenzarán a aparecer enfermos de estas enfermedades, entre comillas, tropicales que vemos por la televisión que aparecen, no lo sabemos. Claramente es una situación de riesgo y que cambia el escenario sanitario de nuestro país con esta especie y otras que han comenzado a aparecer. Muchas gracias. Gracias, Cristian. También gracias a los presentes por permanecer en la presentación de Cristian, a pesar de haber pasado el tiempo, que por cierto no es culpa de Cristian, sino es parte de las dinámicas que se establecen en las presentaciones en vivo. Sin más preámbulo, voy a dar paso a la sesión de preguntas y también quisiera pedirles a los participantes, les va a llegar un link a través del chat para contestar una breve encuesta respecto a este seminario y su opinión respecto a los temas aquí tratados. De manera de poder mejorar futuros seminarios que hagamos desde el Instituto de Entomología. Bien, cedo la palabra. ¿Alguien quisiera preguntar? Yo tengo una consulta. Adelante. Adelante.
Cristiano, en relación a las especies nativas de mosquitos que hay en Chile, ¿tú ves la posibilidad de que alguna especie nativa podría tener algún potencial de control biológico de Aedes aegypti o alguna especie similar? ¿Hay reportes de enemigos naturales de los mosquitos? Sí, hay varios, gracias Marco por la pregunta. Hay varios reportes en la literatura desde algunos crustáceos, particularmente copepos, que predan sobre las larvas. También estados juveniles de odonatos, que son predadores, ¿cierto? Las náyades. Y si sea posible de implementar alguna de estas estrategias, al menos en el continente, no se ve medio complicado, yo creo. Básicamente porque, tal como comentaba Paul, muchas veces es un problema que estamos mirando en la actualidad todavía como con cierta lejanía. Es un problema que está a 2.000 kilómetros de Santiago y por lo pronto no hay mucha interés. Sin embargo, en Rapa Nui, la gente que tiene el problema de la E desde el 2000 ha logrado desarrollar, o más que desarrollar, incentivar la no aplicación de algunos bacillus que atacan las larvas, sino particularmente en algunas zonas específicas ahí en el Rano Rarracu, de que la fauna allí de libélulas de matapiojo, las náyades, preden sobre las larvas. Pero eso obviamente no ha sido ni estandarizado ni estudiado, pero en algunos países sí se ha tratado de implementar este control biológico por sobre el control químico, que es la herramienta siempre más fácil en teoría y la más rápido acción. Gracias. Alfredo Ugarte tiene una pregunta, no sé si la quiere formular él. Ok, ningún problema. Oye, Cristian, muchas gracias. Muy interesante la charla. Yo, desgraciadamente, estoy con un internet muy malo y me perdí algunos tramos, entonces a lo mejor la pregunta que voy a hacer ya lo dijiste. Así que pido disculpas de un alumno poco atento. ¿Ya? Oye, tú hablabas sobre Te quiero hacer dos preguntas y no más, y no molesto más. Uno, el tiempo de pausa que ellos pueden permanecer en ambientes muy secos, lo que tú explicabas. ¿Cuánto es ese tiempo? Hay unos tiempos que pueden ser extremos, no sé. Esa es una pregunta. Y la segunda es respecto de la enfermedad del dengue. Tienen que picar previamente, un mosquito tiene que picar, una hembra tiene que picar previamente a una persona que esté con dengue para empezar a transmitir la enfermedad, o, eh, o existe la transmisión a través de los huevos. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Gracias, Alfredo. Mira, la diapausa, lo reportado es lo que comentaba yo y que tú justo estabas ahí no atento, ¿ya? Es entre 6 meses, lo usual más o menos, pero hay reportes también de casos de diapausa de huevos, de Aedes específicamente, de hasta 1 año. La segunda pregunta, no necesariamente, hay transmisión vertical demostrada, pero solo para dengue. Los otros virus que puede transmitir Aedes, como fiebre amarilla, Zika y chikungunya, no está demostrada la transmisión vertical, pero sí en el dengue. Es decir, las hembras que nacen y que sus mamás eran portadoras, sus mamás entre comillas, ¿cierto? Eran portadoras de el virus, van a nacer con la capacidad de transmitir este virus del dengue, lo cual lógicamente explica muchas veces la incidencia y el número de casos que se presenta cuando hay un brote de dengue en alguna zona. Bien, gracias Alfredo por las preguntas.
Roberto Trincado también, que tiene problemas de conexión, agradece tu presentación y pregunta qué se sabe sobre la ecología de las larvas de Aedes aegypti en el norte y qué tan relevantes son los focos de agua estancada, especialmente asociados a flores de corte, para cementerios, por ejemplo. Sí. Eh, Mira, todos los antecedentes ecológicos y biológicos que se manejan de Aedes han sido tomados en su gran mayoría de trabajos extranjeros. Ya no se han desarrollado estudios en Chile para ver la duración en el norte y tampoco en Isla de Pascua para ver, por ejemplo, la duración del ciclo biológico. Siempre se repite el ciclo biológico de Aedes aegypti en Brasil, pero en Chile no tenemos idea de esa información. Claramente una situación que debiese ser mejorada, debiese ser implementada por los riesgos y la implicancia sanitaria que eso tiene. El Ministerio de Salud en la actualidad ha desarrollado una serie de ordenanzas en el norte donde uno puede ver en los cementerios que no es posible usar maceteros con agua para las flores, para mantener las flores en las tumbas en esos lugares. Y promueve la utilización de arena húmeda, ¿cierto? Hay arena, cuando uno entra ahí a cada uno de estos cementerios hay arena que está disponible para las personas. Sin embargo, como los chilenos somos porfiados, ¿cierto? Y muchas veces no respetamos todas las normas, uno puede encontrar maceteros con flores y agua. Sin embargo, en Chile no se ha detectado Aedes aegypti en este ambiente, ya en los cementerios. Aedes aegypti, si uno toma y lee cualquier trabajo, va a encontrar la definición que Aedes se cría, las larvas de Aedes se crían en agua, entre comillas, limpia. Para diferenciarlo probablemente desde un punto de vista metodológico con lo que ocurre con los culex, que se crían en agua, entre comillas, sucia, como sería el agua de un macetero con flores allí y toda la descomposición que se está produciendo. Sin embargo, en Isla de Pascua, por ejemplo, Aedes aegypti ha sido encontrado en pozos sépticos, lo cual da cuenta de las características que yo mencionaba al comienzo o durante la presentación, que se trata de una especie invasora y que muchas veces este encasillamiento que hacemos sobre ella, ella se escapa muy fácilmente de esto, porque agua limpia claramente no es un pozo séptico. En el sobrenadante también me tocó ver en el sobrenadante de tarros de pintura, también larvas de Aedes desarrollándose. Así que hay una regulación, pero hasta el minuto nunca se ha encontrado Aedes aegypti en los cementerios de nuestro país. Sí, en Buenos Aires, por ejemplo, hay trabajos publicados donde sí hay Aedes y sí han encontrado Aedes en los cementerios. Bien, Manuel Sánchez pregunta si existen algún protocolo que se haya aplicado en otros países para controlar este vector. Quisiera aclarar que estas presentaciones están siendo grabadas y van a ser subidas a la plataforma YouTube. Así que para los que se perdieron algunas partes o quieren rescatar alguna información, van a poder buscarlo en el canal que les acabo de mencionar. Cristian. Sí, bueno, todos los países que han sido colonizados por Aedes aegypti tienen una serie de protocolos tanto de vigilancia como de resguardo para la no propagación de este vector, que como espero haber sido lo suficientemente claro en la presentación, se reproduce y coloniza lo que pilla, literalmente. Eso está absolutamente protocolizado, lo que contaba de los cementerios, por ejemplo. Esa no es una idea chilena, sino que se ocupa en extensos países de
en la distribución de esta especie. Se hace recolección de los elementos descartables, las personas no pueden tener tambores descubiertos para la oviposición de las hembras sobre el agua que está allí. Eso está absolutamente normado y nuestro país ha ido tomando esas recomendaciones. Es una situación nueva para nuestro país, particularmente para Chile continental, porque desde el año 2000 más o menos Aedes aegypti está en Rapa Nui. Entonces, nuestro país en la parte de Chile continental ha ido asumiendo y tomando en consideración estos protocolos. Hay carteles y amplia difusión de estos protocolos hacia las personas. Cuando se detectaron estos ejemplares en el norte, folletería, avisos en la televisión local, las radios locales, etcétera, porque como les comentaba también en un comienzo, se produjo casi una psicosis porque coincidentemente habían aparecido los casos de microcefalia en Brasil, entonces era una situación de mucho temor para las personas. Bien, hay dos preguntas de Margarita Peralta. Pregunta cómo se reconocen los huevos de esta especie, si es posible reconocerlas respecto a las de otro género. Y también preguntan si pueden ocupar las norias para oviponer. No tengo información respecto de las norias, ¿ya? No, por lo menos en Chile no se ha utilizado. Las hembras de zancudos utilizan siempre agua estancada para oviponer sus huevos y es en este ambiente, no agua corriente, donde se desarrollan los estados juveniles de mosquitos. Y eso las diferencia de alguna manera de los estados juveniles de otras especies de mosquitos, entre comillas mosquitos, como los jergeles, por ejemplo, que se crían en agua corriente, ¿cierto? Así que potencialmente una noria pudiese servir eventualmente como un ambiente, un microhábitat de desarrollo. ¿Cómo se diferencian los huevos desde el punto de vista microscópico? Tienen algunas diferencias, pero tal vez no tiene mucho sentido entrar en esa diferenciación de ornamentación del corion del huevo, sino que puede servir lo siguiente. Los huevos de Culex, que es el clásico zancudo que tenemos acá en la zona central o en la costa, la hembra los coloca en el agua directamente, colocan masas de huevo que tienen una especie de flotadores que les permiten obviamente mantenerse a flote y hay allí un número que puede oscilar entre 20 hasta 50 huevos. Una situación más o menos similar ocurre con las especies de anófeles que colocan los huevos directamente en el agua y también en masa. Sin embargo, Aedes aegypti y otras especies de adeínos colocan los huevos de manera individual, no en masa, y pegados a el borde por ejemplo, un contenedor de agua, justamente en el borde del límite superior del agua. No hay que olvidar que esta es una especie tropical, entonces allí las condiciones o las estaciones son lluvia y ausencia de lluvia, entonces probablemente por ahí va su comportamiento. Así que Aedes uno no va a encontrar en el agua flotando, en el medio de un estanque de agua, algún recipiente, huevos de Aedes, sino que los huevos son pegados al sustrato. Para evitar que los huevos eclosionen allí, las personas en los países tienen que pasar una escobilla lavar y pasar una escobilla sobre las paredes de los recipientes donde acumulan agua, por ejemplo, para desprender los huevos que han sido pegados por las hembras ahí. A ver.
Roberto Trincado pregunta si hay algún avance interesante en el mundo, me imagino respecto al tema, y cómo seguirá la estrategia general en Chile. Sí. Como este es un problema global, ¿cierto? Y de un impacto no menor, hay distintas estrategias en la historia reciente de Aedes aegypti. Partiríamos obviamente con aplicación de insecticidas, después se pasó a probablemente algunos estudios biológicos, de control biológico. Sin embargo, lo que en la actualidad se está utilizando es utilizando la misma estrategia que se utiliza, o una estrategia muy similar, de la técnica del macho estéril, ¿ya? Y hay una empresa inicialmente asociada a la Universidad de Oxford, que se denomina Oxitec, que comenzó a hacer esos ensayos y comenzó también a modificar genéticamente ciertas poblaciones, ciertas cepas, entre comillas, de Aedes, y comenzó a liberarlas, más o menos siguiendo el mismo protocolo o la misma idea final de la técnica del macho estéril. Colapsar de machos estériles una zona en particular para que estos machos estériles copulen con las hembras y vayan progresivamente desplazando a los machos fértiles nativos o silvestres. Esa es una idea inicial que utilizó esta empresa. Hoy en día también hay un proyecto mundial que lidera la Agencia de Energía Nuclear, y que está esterilizando machos en distintos, criándolos y esterilizándolos en distintas partes del planeta. Y Chile también es parte de ese proyecto, y en Isla de Pascua se piensa establecer una pequeña estación de piloto de esterilización de machos para liberarlos y bajar la abundancia poblacional allí. Ahí, sin embargo, hay problemas porque la gente de la isla no quiere que eso suceda, en fin. Pero eso es más o menos lo que pasa. Roberto también me preguntaba, para quitarle la pega a Antonio, ¿de qué se alimentan en esa agua limpia? Es agua limpia, entre comillas, digo, porque claramente si uno lo colocara una larva en agua destilada, no tendría de qué alimentarse. Es agua limpia, es un concepto casi metodológico para diferenciarlo de el agua con mucho contenido orgánico en el cual se desarrollan las larvas de Culex, ¿ya? Pero es un agua también que tiene material en descomposición, protozoos, etcétera, y del cual las larvas se alimentan. Si puede competir con especies nativas similares en la parte ecológica, yo creo que sí. Lo que pasa es que Aedes aegypti da la idea que todavía no ha logrado establecerse ni aumentar sus tamaños poblacionales para realizar esas acciones de competencia en el norte, básicamente porque tiene la limitante del agua. Hoy día Arica y Iquique tienen agua potable, pero la gente de igual manera acumula agua. Hay como un concepto arraigado en la gente del norte de guardar agua porque siempre piensa que se va a cortar el agua, etc. Y allí es donde hay un mayor riesgo. Bien. No sé si alguien más quisiera hacer una última pregunta. Si no, quisiera agradecer la participación de los asistentes. Fueron dos charlas muy interesantes y a mí me surgen varias dudas, pero por respeto al tiempo
cedí el espacio, además que se las puedo hacer a los presentadores de forma personal. Muchas gracias, Paul, muchas gracias, Cristian, y les recuerdo que quedan cordialmente invitados al próximo jueves para la segunda sesión de webinar, y recuerden, ojalá hacernos llegar sus comentarios a través de la encuesta, y muchas gracias. Gracias a todos. Chao, muchas Gracias. gracias. Gracias, chao. Chao, gracias.